Defensoría del Pueblo, Estado Plurinacional de Bolivia. Muchísimas gracias. Se está poniendo en un serio riesgo la salud de las personas por falta de una regularidad en el abastecimiento de los medicamentos y de esta manera proseguir con el tratamiento de los pacientes. La Defensoría del Pueblo ha realizado una verificación, tal como se ha comprometido anteriormente, con la finalidad de dar información cierta a la población en farmacias institucionales, tanto del sistema público de salud como de la Caja de Salud. Ustedes, y al igual que toda la población conoce, existe la obligación del Estado de generar espacios de calidad en términos de salud por los diferentes convenios de los cuales es parte el Estado boliviano, así como las recomendaciones de organismos internacionales y el imperativo constitucional que existe a partir del artículo 14 y 9 y 18 de la propia Constitución, que obligan al Estado a establecer, reitero, servicios de salud, dentro de los cuales obviamente está la provisión de los medicamentos. Nosotros hemos realizado una verificación entre el 11 y el 14 de abril de este año a 20 farmacias institucionales, 11 de hospitales del sector público y 9 de pertenecientes a la Caja Nacional de Salud. Ustedes pueden ver ahí el listado de todos los hospitales a los cuales hemos hecho la verificación en los 9 departamentos, 9 capitales y el Alto también. Son, reitero, 20 hospitales donde se ha hecho la verificación y se han realizado a su vez 44 entrevistas a pacientes, así como a los encargados de las farmacias de los diferentes hospitales. Lamentablemente el resultado no es alentador, porque de los 20 establecimientos de salud verificados, 45%, es decir, 9 no contaban con el stock necesario de medicamentos para atender la demanda de los pacientes. De los 11 establecimientos de salud públicos verificados, el 64%, es decir, 7, se reportó problemas, por ejemplo, en el tema de medicamentos de neonatología, ginecología, obstetricia, emergencias, nefrología, etcétera. Y en los 2 de la Caja Nacional de Salud se ha reportado problemas en especialidades como nefrología y leucemia, es decir, no hay el medicamento necesario para proseguir con el tratamiento de los pacientes con estas dolencias. En cuanto a los medicamentos de alta rotación, es decir, aquellos que se usan permanentemente, el 60% de los hospitales visitados reportó que no contaban con ciertos medicamentos de alta rotación, dado que supera el 45% que en un inicio se reportó en una verificación, en una información inicial. En el reporte, en el informe que nosotros emitimos en ocasión de esta verificación, se hace el detalle de cada uno de los medicamentos que son faltantes en el stock de estas farmacias. De los 20 hospitales verificados, el 70%, es decir, 14% de las farmacias institucionales experimentó una disminución de la cantidad de recibidos. Esto es ostensible también. ¿Cuáles son las causales para la disminución de la dotación de los medicamentos? En el 57% se ha referido que es por el incremento de los precios de los medicamentos, es decir, se tenía presupuestado con un determinado monto y ahora por la elevación de los precios tiene un efecto en el desabastecimiento. El 21%, es decir, en 3 casos, se refiere a la falta de proponentes en las convocatorias para la compra de medicamentos. Claro, el desánimo de los proveedores por la subida del dólar y la insuficiencia del presupuesto asignado en bolivianos. Y el 21% se debe a otras razones.
¿Cuál es la situación de los medicamentos oncológicos? Nosotros hemos hecho un rastreo, una verificación específicamente en poblaciones con especiales dolencias, ¿no? En el caso de los medicamentos oncológicos, de los 20 hospitales, 13 cuentan con algún tipo de servicio oncológico. Y de esos 30, el 69% reportó que los medicamentos oncológicos faltan en las farmacias institucionales, el 15,4% en dos están con medicamentos completos y en dos casos, es decir, el 15,4% realizan compras a requerimientos por la mínima cantidad de pacientes, es decir, salvan la contingencia para proveer a los pacientes en esos dos casos. ¿Qué pasa con los medicamentos para pacientes renales? De los 20 hospitales verificados, 15 por lo menos tienen algún servicio para pacientes renales. De estos, el 58%, es decir, en 8 casos, cuentan con el stock necesario, en tanto que 47%, es decir, 7 casos, reportó medicamentos faltantes para este servicio. ¿Qué pasa con los medicamentos para los pacientes diabéticos? En 20 hospitales verificados, 75% cuenta con medicamentos y 25% presenta medicamentos faltantes. Entre los medicamentos faltantes generalmente está estos de heparina sódica, suplemento diabético, insulina inyectable, entre otros, que lo tenemos plenamente detallados en el informe que ustedes pueden bajarlo también a través de un QR. Los medicamentos para las personas con hipertensión, de los 20 establecimientos hospitalarios visitados, el 15% reportaron tener faltantes para este grupo, es decir, no tienen los medicamentos suficientes, y en el 85% tienen el stock completo. Siguiente, por favor. Se han realizado a su vez 44 entrevistas a pacientes o a familiares que se encontraban haciendo la espera, haciendo la fila correspondiente para obtener los medicamentos. El 48% de esos entrevistados han referido que no recibieron la totalidad de los medicamentos que han sido prescritos. Fíjense, en algunos casos incluso hay una textualidad de una manifestación que dice, si bien le entregaron todos los medicamentos, dice, el consultorio mismo, desde el consultorio mismo se le ha indicado, el médico, que se le iba a recetar lo que hay en farmacia, en la Caja Nacional. Es decir, solamente le van a dar lo que hay y no otros que pueden ser necesarios, y que los otros tienen que comprarse. En el hospital, por ejemplo, San Juan de Dios de Tarija, en farmacia le han indicado que solamente están autorizados a entregar la mitad de la medicación prescrita por el Galén. ¿Qué acciones realizan frente a esta situación los propios pacientes? Bueno, ante la necesidad, ante la urgencia de contar con estos medicamentos, el 76% de los entrevistados ha referido que va a comprar con sus propios recursos los medicamentos, y el 24% por la falta de recursos refiere también que va a volver al hospital en otra fecha. Entonces, es un dato impresionante estos que nos están orillando, reitero, a un serio riesgo en la salud de los pacientes y la continuidad de los tratamientos, particularmente de aquellos pacientes que se encuentran con dolencias oncológicas, por ejemplo, o temas renales. Entonces, nosotros hemos exhortado ya a las autoridades a que se puedan adoptar las acciones necesarias para dotar a estas farmacias de los medicamentos necesarios, y amerita una acción, reitero, comprometida de las autoridades hospitalarias, desde los directores de los hospitales, el SEDES, hasta el Ministerio de Salud, para que se le dé continuidad a la provisión de estos medicamentos y de esta manera aseguremos la vida
la salud de todos esos pacientes que se encuentran en una situación de riesgo y que se ha detectado, reitero, a partir de esta verificación que la Defensoría del Pueblo ha realizado en los diferentes hospitales. Invito a ustedes, a la población, a que podamos informarnos a detalle de todos estos datos a través del informe que se encuentra colgado en nuestra página web y que lo pueden descargar y que puede servir también para sensibilizar acerca de la importancia de este riesgo a la sociedad, pero fundamentalmente a las autoridades que, reiteramos, tienen la obligación de desarrollar todas las acciones necesarias para asegurar la salud, la continuidad en la provisión de los medicamentos a los pacientes que se encuentran en situación delicada. En ese contexto, ¿tienen conocimiento sobre personas que hayan fallecido a causa de falta de medicamentos? Por ejemplo, los pacientes oncológicos que no tienen todos los medicamentos necesarios y tampoco los consiguen en farmacias privadas, además de los altos costos. Y en ese mismo contexto, ¿qué pasa con el Hospital de Clínicas que ha estado colapsando la sala de emergencias? Hace más de 3 años tendría que haberse construido una nueva sala de emergencias especializada y hasta el momento no se ha avanzado ni un ladrillo. Sí, efectivamente, a ver, en cuanto a personas fallecidas o no por falta de medicación, no tenemos ninguna información a este respecto. De hecho, la verificación que nosotros hemos realizado ha estado ligada exclusivamente a la provisión de medicamentos con los resultados que acabamos de exponerles. Ciertamente existe una altísima debilidad en la calidad de atención, no solamente del Hospital de Clínicas, sino de otros centros del interior, particularmente en las capitales de departamento, donde los hospitales grandes son hospitales de referencia de otros hospitales de primer o segundo nivel, ¿no es cierto?, y donde la gente acude masivamente. En el caso del Hospital de Clínicas, permanentemente nosotros estamos exigiendo que se pueda mejorar la calidad en la atención, pero también la calidad en el acceso a la atención, porque la gente se ve sometida a penurias desde altas horas de la madrugada para obtener unas fichas que definitivamente no ha cuajado en una metodología respetuosa de la dignidad del ser humano. En este caso, los pacientes siguen sometidos a una burocracia que les obliga, reitero, a hacer filas desde tempranas horas de la madrugada, ¿no? Hay que insistir, seguimos exhortando y exigiendo a las autoridades a que mejoren esta atención, particularmente en la parte administrativa. Conocemos de las limitaciones que existen en cuanto a capacidad de albergue, camas de los diferentes hospitales, la necesidad de implementar especialistas, incrementar especialistas en diferentes áreas para que también se pueda dar una mejor cobertura a los pacientes. Esto es importante. El tema de salud es fundamental para el ejercicio inclusive de los otros derechos, ¿no? Defensor, por favor, en el tema de los medicamentos, por mi parte, ¿qué implica este desabastecimiento que se ha podido verificar en diferentes hospitales del país? ¿La crisis sanitaria se agrava por esta situación? ¿Qué significa este panorama? Si lo decíamos en un inicio, se pone en serio riesgo la salud de las personas que precisan de la continuidad en la medicación, ¿no? Y se les obliga en muchos casos a proveerse, particularmente a comprar los medicamentos con sus propios recursos. El problema está con aquellas personas que no tienen los suficientes recursos como para comprar esos medicamentos y ahí se ven ligados necesariamente al sistema público o al de la Caja Nacional para contar con esos medicamentos. Entonces, reitero, existe la obligación del Estado de proveer estos medicamentos, particularmente en estos pacientes oncológicos, renales, diabéticos, que son los que tienen la mayor sensibilidad en cuanto a su salud. Defensoría del Pueblo, Estado Plurinacional de Bolivia.